¿Quién nos podría ayudar, Lucas? Me parece que está en línea Sonia Colantonio, que es antropóloga, doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, y que ahora, desde hace mucho tiempo, es docente de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, y que ha estudiado un poco Sí. Fue decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hasta hace muy poquito tiempo. Vicedecano, ¿no? Fue vicedecana, claro. Y cuando se fue de licencia el decano, ella ocupó el sillón principal. Así es. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Sonia, la pregunta que nos hacíamos acá, y por eso te convocamos, ¿cómo era la sociedad puntualmente en Córdoba? ¿Cómo era esa sociedad en ese periodo revolucionario y de la independencia? Bueno, era una sociedad que por supuesto conocemos por toda la bibliografía, fuertemente estamentada, con clases bastante definidas y digamos grupos que eran más poderosos en cuanto a lo económico y lo político, pero bueno, yo últimamente estoy encontrando con el grupo de trabajo que eso era lo aparente, porque en realidad la sociedad se mezclaba, frecuentaban los mismos lugares, se cruzaban entre ellos. Sabemos que el mestizaje en Córdoba ha sido altísimo, y por supuesto que para que alguien sea mestizo tiene que ser cruce de alguien que no sea, que alguien puro con otra persona. Entonces, bueno, la sociedad que creíamos que era Córdoba y que era fuertemente endógama, creo que ahora estamos descubriendo de a poco que era una sociedad de seres humanos como cualquier otra, ¿no? Donde la gente se conocía, se enamoraba muchas veces independientemente del color de la piel, aunque en lo legal apareciera otra cosa. Así es. Y ¿ustedes cómo hicieron para hacer este estudio? Digo, que recurrieron, imagino, a bibliografía, no sé si había algún censo en aquel momento, como para tener una... Claro, sí, bibliografía sobre todo para darle el marco teórico, por supuesto, pero fundamentalmente hemos trabajado con todos los censos nacionales que ha habido para Córdoba, que han sido 1778, 1795, 1813, 1822 y 1840. Y bueno, seguimos hasta 1840 porque es el último censo donde da el nombre y apellido de las personas y consigna si es la clase, como le llamaban en esa época, si es blanco, negro, mulato, sambo, indio. Ya más allá de esas categorías se pierden, entonces hasta ahí lo hemos podido seguir. Pero también con los archivos parroquiales, o sea, de la parroquia catedral o también de algunas parroquias del interior de la provincia, donde vienen los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. Y lo que yo te comentaba del mestizaje lo hemos podido ver muy bien, porque cuando uno mira los matrimonios, en general son blanco con blanco y lo que se llamaba en ese entonces castas, o sea, todo lo que no era blanco y que era producto de la mezcla. En los matrimonios encontramos que cada uno se casa con su cada cual, pero cuando nacen los niños, cuando van a declarar los padres el nacimiento de un niño, ahí empiezan a aparecer los mestizos, los pardos, los mulatos. Entonces, bueno, en lo formal, en el casamiento, se cruzaban entre ellos, eran grupos endógamos socialmente, pero por fuera del matrimonio se daba el altísimo mestizaje que encontramos producto de esa. O sea, había una paradoja, digamos, se casaban entre las mismas clases, pero en los nacimientos eran personas mestizas, claro, digamos. Exacto. Tenemos cifras de, por ejemplo, para la gente mezclada, para lo que se llamaban castas, de más del 50% de hijos legítimos o naturales, como se llamaba antes. O sea, eran productos de uniones fuera del casamiento. Y entonces, bueno, la mitad de la población no se casaba y era mezclada. Y inclusive hasta los blancos, que uno creía que eran demasiado endógamos y seguían las reglas forzadas, digamos, del casamiento y todo eso, hay un 30% de hijos ilegítimos en los blancos. O sea, era una sociedad, como les decía, bastante parecida a cualquier sociedad humana. Bueno. Les imponen reglas, pero las cumplen en la medida en que quieren y pueden. Las instituciones eran medias complicadas en aquella época, ¿no? Porque, por ejemplo, para estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba se pedía una acreditación de que no fuera hijo ilegítimo y que no fuera mulato o de otras castas. Por supuesto, se pedía la limpieza de sangre.
pero en el transcurso del tiempo se nota que poco a poco van accediendo, inclusive había algunos colegios, por ejemplo colegios de niñas, donde se nota, si se lo sigue a través del tiempo, que al principio van las niñas blancas y después empiezan a haber niñas de castas, y lo mismo ha pasado con todas las instituciones, por más fuerza que hacían las instituciones, ¿no? Porque inclusive ordenanzas del rey en ese momento, bueno, por ejemplo, a fines del siglo XVIII decían que cualquier individuo que se fuera a casar, además de demostrar la limpieza de la sangre, tenía que tener la aprobación de los padres para que se casara, por las dudas, el cónyuge fuera mezclado. Entonces, bueno, se imponían muchas cosas, pero además los trámites con la iglesia y con el rey tardaban tanto que finalmente la gente se juntaba y tenía hijos, se reproducía como cualquier otro. Sonia, ¿qué población tenía Córdoba en la época de la independencia? Más o menos. Mira, en la provincia había aproximadamente unos 40.000 habitantes, y en la ciudad de Córdoba, para 1813, que es el censo más próximo que tenemos a 1816, había unos 11.000. Era, digamos, uno habla de la ciudad de Córdoba, claro, pero en realidad no era una ciudad tan grande, era, digamos, un poblado concentrado donde en general todos se conocían. Exacto. Sí, 11.000 personas, era una comunidad muy, muy pequeña. Muy pequeña, claro. ¿Y se sabe cuánto era el porcentaje de población de color, de raza negra, no sé si raza, de clase que se autodefinía como negra? Digo, porque ahora, o afrodescendiente, como ahora hay una interesante movimiento para tratar de reconocer el papel que tuvieron estas personas en todo el proceso independentista. Sí, exactamente. La población, en realidad la Córdoba blanca, de la que se habla siempre, no era blanca, era 70% como mucho de gente blanca, y el resto eran castas. De ese porcentaje, del 60%, habría aproximadamente depende de los censos y depende de las situaciones políticas, pero más o menos podía haber un 7% de sangre, digamos, de individuos afroamericanos. ¿Y eran esclavos? Dicho. ¿Cómo? ¿Eran esclavos? Hay dos cosas. Cuando eran negros o mulatos, pero fundamentalmente negros, en un 80% eran esclavos. Ahora, si se toma la inversa y se ve la totalidad de los esclavos que tenía Córdoba, no predominaban los negros, sino predominaban fundamentalmente los que se llamaban pardos, que era una categoría medio rara donde los censistas o los párrocos englobaban todo aquel que tenía algo, que ellos sabían que tenía algo de sangre negra. Así que no eran exclusivamente los negros, sino individuos mezclados también, y hay algún registro aunque no se podía, estaba prohibido en la época, de algún indio esclavo. Ajá. ¿Y se pudo o pudieron ustedes determinar cómo era una familia típica? Digo, bueno, en su momento la familia típica era el padre, madre, 2 hijos, ahora eso ya ha cambiado mucho, hay familias ensambladas, digamos, exacto, claro. No sé cómo era en aquella época la familia típica, o si había varios tipos de núcleos. Variaba de acuerdo a los grupos. En general, en los blancos tenían más o menos un promedio de 6 u 8 hijos, y la familia era, bueno, el padre, la madre, si había algún antecesor, digamos un abuelo, por ejemplo, un individuo de mayor edad, normalmente será el jefe de hogar, o si no el varón, y bueno, el matrimonio con sus 6 a 8 hijos, y en un 30% más o menos de las casas había bastantes sirvientes y esclavos. Es diferente en las castas. En las castas lo que hemos encontrado es que hay mayor número de individuos viviendo en los mismos hogares, pero que son parientes lejanos u otros agregados a los hogares, y sin sirvientes. Tenían unos 5 hijos por familia, 4, y en realidad eran agregados que parecen responder a necesidades de toda esta época de lucha por la independencia, después las guerras civiles, de grandes movilizaciones, que aparentemente era una estrategia para vivir juntos, digamos, y contribuir al sustento del hogar. Y bueno, hay hogares de negros, aunque parezca mentira, no todos los negros estaban en las casas de blancas.
hay hogares de negros y con jefatura negra, inclusive con jefatura de mujeres negras. La mujer negra era muy importante, la negra esclava en la Córdoba colonial. Desempeñaba un papel muy importante en la producción y en la reproducción de la población. Sonia, ¿la expectativa de vida en esa época? No te escuché bien. La expectativa de vida de la gente, digamos, en la época independentista. Digamos. Bueno, sí. La que hemos obtenido así todavía es una estimación bastante grosera, pero en general, por ejemplo, para la población negra anda alrededor de los 30, 32 años para ambos sexos, y en los blancos cerca de los 40. Qué baja, ¿no? Es muy baja, muy baja. Sí, sí. ¿Cómo era? Habla como si fuera una población diferente de la de muy antaño, y en realidad demográficamente se comportaban así, lo mismo el fenómeno de tener muchos hijos. Claro. Porque muchos se morían. La realidad de la Córdoba geográfica, ¿cómo era en 1816? Más o menos según lo que se ha podido reconstruir. Mucho movimiento de gente. Mucho. En fines de 1812, en 1813, ya se produce una gran cantidad de levas, o sea, en cada ciudad, en cada punto neurálgico hay reclutamiento de gente para integrar los ejércitos. Entonces, suman gente a los ejércitos. Cuando se trata de hombres, también en muchos casos, increíblemente, hemos visto que a esos hombres les acompañan sus mujeres y sus hijos, o sea que se trasladaban familias enteras. Cuando se trasladaban los blancos, los esclavos se trasladaban junto con ellos, y hay además mucho movimiento de gente que intenta escaparse a las levas, al reclutamiento del ejército. Entonces, por algunos seguimientos que hemos hecho, algunos estudios con apellidos, encontramos gente en lugares muy pequeños y recónditos de la provincia, que están solitos, es el único apellido que está ahí, el único individuo, y que evidentemente se han escapado y se han escondido. Muy interesante el movimiento en esa época en Córdoba. Por mi parte, la última pregunta, no sé si han podido estudiar cómo era ser niño en esa época. Me parece que ha cambiado mucho de cómo es ser niño ahora. Digo, cómo era ser un niño blanco, cómo era ser un niño negro. Había alguna responsabilidad más allá del derecho a jugar que puede tener un niño. Sí, por supuesto. En realidad, niños se consideraban niños cuando las mujeres llegaban hasta los 12 años y los niños y los varones hasta los 14, que era la edad que ya tenían el consentimiento para casarse con autorización de los padres. Pero desde muy temprano ya desempeñaban otra función. Algunos accedían, como dijimos, a los colegios, pero otros también trabajaban. Las niñas blancas aparecen muchas veces trabajando desde pequeñas, y aparecen como costureras, hilanderas, tejedoras, y bueno, las niñas de color, sobre todo cuando eran esclavas, bueno, desde que más o menos caminaban y sus fuerzas se lo permitían, trabajaban. Sí, no era la infancia que tienen ahora los niños, y sobre todo en extensión. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Nos ha dado una pintura bastante detallada, ¿no? Una cátedra. Sí, bastante detallada de esa época. Y le agradecemos la comunicación a nosotros. Y bueno, hay que celebrar el bicentenario. Por favor, gracias a ustedes por difundir todas estas cosas, que es necesario que la población conozca cómo era Córdoba en realidad y sacar un poco los mitos de encima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.